Volumen 3, capítulo 102. Julio 27 de 1900. Ve los ataques a la iglesia en la guerra de China. Me encontraba toda preocupada por mi miserable estado, especialmente de que éste no fuera más voluntad de Dios, considerando como indicio cierto el escaso sufrir y sus continuas privaciones. Mientras estaba consumiendo mi pequeño cerebro en esto y esforzándome en salir de este estado, mi siempre buen Jesús, como relámpago, se ha hecho ver diciéndome: Hija mía, ¿qué quieres tú que haga? Dime, yo haré lo que tú quieres. Ante esta propuesta tan inesperada no supe qué decir. Sentía tal confusión de que el bendito Jesús debiese hacer lo que yo quería, mientras soy yo la que debe hacer lo que Él quiere, que he quedado muda. Entonces, al ver que yo no decía nada, como relámpago ha huido, y yo, corriendo tras esa luz, me he encontrado fuera de mí misma. Pero no le he encontrado, y he girado por la tierra, por el cielo, por las estrellas, y ahora lo llamaba con la voz, y ahora con el canto, pensando entre mí que el bendito Jesús, al oír mi voz y mi canto, quedaría herido, y con seguridad lo encontraría. Ahora, mientras giraba, he visto la matanza cruel que se continúa haciendo en la guerra de China, las iglesias demolidas, las imágenes de nuestro Señor arrojadas por tierra, y esto es nada aún. Lo que me ha dado más espanto ha sido el ver que si ahora lo hacen los bárbaros, los seglares, después lo harán los fingidos religiosos, que desenmascarándose y haciéndose conocer quiénes son, uniéndose con los enemigos abiertos de la iglesia, darán tal asalto que parece increíble a mente humana. Oh, cuántas matanzas más crueles aún. Parece que han jurado entre ellos terminar con la iglesia. Pero el Señor tomará venganza de ellos, destruyéndolos. Por eso, sangre por una parte y sangre por la otra. Entonces me he encontrado dentro de un jardín que me parecía que era la iglesia, y había dentro una multitud de gente bajo aspecto de dragones, de víboras y de otras bestias enfurecidas, que devastando aquel jardín y luego saliendo de él, formaban la ruina de las gentes. Mientras esto veía, he encontrado en mis brazos a mi amado Señor y le he dicho: finalmente te has dejado encontrar. ¿Eres tú verdaderamente mi amado Jesús? Y él: sí, sí, soy tu Jesús. Yo quería decirle que librara a tantas gentes, pero él, no haciéndome caso, todo afligido, ha agregado: hija mía, estoy bastante cansado. Vamos al lecho a reposar si quieres que me entretenga contigo. Y yo, temiendo que se fuera, hice silencio, haciéndole conciliar el sueño. Poco después ha reentrado en mi interior, dejándome reanimada, sí, pero sumamente afligida. Volumen 4, capítulo 76. Julio 27 de 1901. Dudas del confesor. Respuesta de Jesús. Habiendo tenido algunas dudas el confesor, al venir el bendito Jesús lo veía junto a él y le iba diciendo: mi obrar está siempre apoyado en la verdad, y si bien muchas veces parece oscuro, bajo enigmas, sin embargo no se puede hacer menos que decir que es la verdad.
Y si bien la criatura no entiende con claridad mi obrar, esto no destruye la verdad, más bien hace comprender mucho mejor que es modo de obrar divino, porque siendo la criatura finita, no puede abrazar y comprender lo infinito. A lo más puede comprender y abrazar algún destello, así como en tantas cosas dichas por mí en las Escrituras. Y mi modo de obrar en los santos ha sido tal vez comprendidas con toda claridad. Oh, cuántas cosas han dejado en la oscuridad y en el enigma. Sin embargo, cuántas mentes de doctos y sabios se han fatigado en interpretarlas. ¿Y qué cosa han comprendido? Se puede decir que nada en comparación de lo que queda por conocer. ¿Acaso esto perjudica a la verdad? Para nada, más bien la hace resplandecer mayormente. Por eso tu ojo debe estar atento a si hay la verdadera virtud, si se siente en todo, y aunque a veces al oscuro, que esté la verdad. Y de lo demás se necesita estar tranquilo y en santa paz. Dicho esto, ha desaparecido, y yo he regresado en mí misma. Volumen 6, capítulo 51, julio 27 de 1904. Todo debe ser sellado por el amor. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús ha salido de mi interior, y teniéndome levantada la cabeza, que por lo prolongado del tiempo que lo he esperado estaba muy cansada, me ha dicho: hija mía, a quien verdaderamente me ama, todo lo que le sucede, interior y exterior, devora todo en una sola cosa, en la voluntad divina. De todas las cosas ninguna le parece extraña, mirándolas como un producto de divina voluntad. Por eso en ella todo consume, su centro, su mira es única y solamente la voluntad de Dios. Así que en ella siempre gira como dentro de un anillo, sin encontrar jamás el camino para salirse, haciendo de ella su alimento continuo. Dicho esto, ha desaparecido, y después, habiendo regresado, ha agregado: hija, haz que todo te sea sellado por el amor. Así que si piensas, debes solo pensar en el amor. Si hablas, si obras, si lates, si deseas, incluso un solo deseo que salga de ti que no sea amor, restríngelo en ti misma y conviértelo en amor, y después dale la libertad de salir. Y mientras esto decía, parecía que con su mano tocaba toda mi persona, poniendo tantos sellos de amor. Volumen 7, capítulo 33, julio 27 de 1906. En la cruz Jesús dotó a las almas y las desposó a Él. Esta mañana se hacía ver mi adorable Jesús abrazando la cruz, y yo pensaba en mi interior cuáles habían sido sus pensamientos al recibirla. Y Él me ha dicho: hija mía, cuando recibí la cruz, la abracé como a mi más amado tesoro, porque en la cruz doté a las almas y las desposé conmigo. Ahora, mirando la cruz, su largura y anchura, yo me alegré, porque veía en ella las dotes suficientes para todas mis esposas, y ninguna podía temer el no poder desposarse conmigo, teniendo yo en mis propias manos, en la cruz, el precio de su dote.
pero con esta sola condición, que si el alma acepta los pequeños donativos que yo le envío, los cuales son las cruces, como prenda de que me acepta por esposo, el desposorio es formado y le hago la donación de la dote. Pero si no acepta los donativos, esto es, no resignándose a mi voluntad, queda todo anulado. Y a pesar de que yo quiero dotarla, no puedo, porque para formar un esponsalicio se necesita siempre la voluntad de ambas partes. Y el alma, no aceptando los donativos, significa que no quiere aceptar el esponsalicio. Volumen 9, capítulo 11. Julio 27 de 1909. El alma es el juguete de Jesús en la tierra. Encontrándome en mi habitual estado, pensaba entre mí: ¿qué haré? No sirvo para nada. Él no viene y yo he quedado como un objeto inútil, porque sin él no valgo nada, no sufro nada. Entonces, ¿para qué tenerme sobre esta tierra? Y él, en cuanto se ha hecho ver, como un relámpago me ha dicho: hija mía, te tengo como juguete, pero los juguetes no siempre se tienen en las manos. Muchas veces, aún por meses y meses, no se tocan. Pero a pesar de esto, cuando el dueño de aquel juguete lo quiere, este no deja de formar su diversión. ¿Quieres tú acaso que ni siquiera un juguete tenga yo sobre la tierra? Haz que me entretenga contigo a mi agrado sobre la tierra, y yo en correspondencia te haré entretenerte conmigo en el cielo. Volumen 16, capítulo 9. Julio 27 de 1923. Jesús hace el depósito de los bienes, efectos, prodigios, conocimientos que contiene su voluntad en una criatura, para después darlos a las demás. Esta mañana, mi dulce Jesús se hacía ver en modo maravilloso. Él estaba de pie sobre mi corazón. Había puesto dos astas, sobre las cuales había formado un arco, y en medio había fijado una ruedita con dos cuerdas, una a la derecha y otra a la izquierda, y colgada una cubeta. Y Jesús con toda prisa hacía descender la cubeta en mi corazón, la sacaba llena de agua y la derramaba en el mundo, sacaba y derramaba en modo tal de inundar la tierra. Era deleitable ver a Jesús como afanarse, chorrear sudor por el trabajo que hacía al sacar tanta agua. Entonces pensaba entre mí: ¿cómo es que sale tanta agua de mi corazón si es tan pequeño? ¿Y cuándo me la ha puesto? Entonces, el bendito Jesús me hacía comprender que todo ese aparato no era otra cosa que su voluntad, que con tanta bondad había obrado en mí. El agua que sacaba eran todas las palabras y enseñanzas sobre su adorable voluntad, que como en depósito había puesto en mi corazón, que más que agua, quería regar la iglesia para darle el conocimiento de su voluntad. La sacaba para hacer que se cumpla como Él quiere. Y luego me ha dicho: hija mía, así como hice en la encarnación, en que primero deposité en mi querida mamá todos los bienes que convenían para descender del cielo a la tierra, después me encarné e hice el depósito de mi misma vida. Y de mi mamá salió este depósito como vida de todos. Así será de mi voluntad. Es necesario que haga el depósito de los bienes, efectos, prodigios, conocimientos que contiene. Después de hecho el depósito en ti,
entonces se hará camino y se dará a las demás criaturas. Por eso, mira, todo está preparado. El depósito está casi terminado. No queda otra cosa que disponer a los primeros para hacerlo conocer, a fin de que no quede sin su fruto. Volumen 26, capítulo 23. Julio 27 de 1929. El reino de la divina voluntad y el de la redención han ido siempre juntos. Jesús formó los materiales y los edificios, y no se necesita otra cosa que los pueblos. Estaba haciendo mi giro en la creación para seguir todos los actos que había hecho en ella la divina voluntad. Y habiendo llegado al momento cuando el Ser Supremo creó a la Virgen, me he detenido a considerar el gran portento del cual tuvo principio la redención, y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: hija mía, la redención y el reino de mi divina voluntad han ido siempre juntos. Para venir la redención se necesitaba una criatura que viviese de voluntad divina, como vivía Adán inocente en el Edén antes de pecar, y esto con justicia, con sabiduría, por nuestro decoro, a fin de que el rescate del hombre caído estuviese basado sobre el principio del cómo el orden de nuestra sabiduría creaba al hombre. Si no hubiera una criatura en la cual mi fiat divino tuviera su reino, la redención sería un sueño, no una realidad. Porque si en la Virgen no estuviera su total dominio, la voluntad divina y humana quedarían como en rivalidad y a distancia de la humanidad, así que la redención era imposible. En cambio, la Virgen Reina plegó su voluntad bajo la voluntad divina y la hizo reinar libremente. Con esto, las dos voluntades se fundieron, hicieron las paces. El querer humano recibía el continuo acto del divino querer y lo dejaba hacer sin jamás oponerse. Así que en ella, el reino de él tenía su vida, su vigor y su pleno dominio. Ve entonces cómo comenzaron juntos la redención y el reino de mi fiat. Es más, podría decir que comenzó primero el reino de mi fiat para seguir junto el uno y el otro. Y así como por un hombre y una mujer que se sustrajeron de mi querer divino, tuvo origen el reino del pecado y de todas las miserias de la familia humana. Así de una mujer que en virtud de que hizo reinar a mi fiat, fue hecha reina del cielo y de la tierra, unida al Verbo eterno hecho hombre, tuvo origen la redención, no excluyendo ni siquiera el reino de mi divina voluntad. Es más, todo lo que fue hecho por mí y por la soberana del cielo no son otra cosa que materiales y edificios que preparan su reino. Mi evangelio se puede llamar las vocales, las consonantes, que haciendo de heraldos, llamaban la atención de los pueblos a esperar algunas lecciones más importantes, que debían llevarles un bien más grande que la misma redención. Mis mismas penas, mi muerte y mi resurrección, confirmación de la redención, es preparativo del reino de mi querer divino. Eran lecciones más sublimes y ponía a todos atentos para esperar lecciones más altas. Y después de tantos siglos, ya lo he hecho. Son las tantas manifestaciones que te he dado sobre mi divina voluntad y aquello que más te he hecho conocer, cómo ella quiere venir a reinar en medio de las criaturas para restituirles el derecho de su reino perdido, para abundarlos de todos los bienes y de todas las felicidades que ella posee.
Así que, como tú ves, los materiales están ya prontos, los edificios existen, los conocimientos de mi querer que más que sol deben iluminar su reino y hacer construir por los materiales formados por mí edificios más vastos. Así que no se requiere otra cosa que los pueblos que deben poblar este reino de mi fiat. Y los pueblos se formarán y entrarán conforme se vayan publicando los conocimientos de él. Mire entonces, dos criaturas que descienden de la voluntad divina y dan el campo de acción a la voluntad humana, forman la ruina de las generaciones humanas. Otras dos criaturas, la reina del cielo, que vive por gracia en mi fiat divino, y mi humanidad, que vive por naturaleza en él, forman la salvación y el restablecimiento, y restituyen el reino de mi querer divino. Y así como no se puede dudar que haya venido la redención, estando conectados juntos la una y el otro, por eso con certeza despuntará el reino de mi fiat divino. A lo más puede ser efecto de tiempo. Yo al oír esto he dicho: amor mío, ¿cómo puede venir este reino de tu querer? No se ve ningún cambio. El mundo parece que no se detiene en su carrera vertiginosa del mal. Y Jesús ha vuelto a decir: ¿qué sabes tú de lo que debo hacer yo? ¿Y cómo puedo arrollar todo para hacer que el reino de mi divina voluntad tenga su vida en medio a las criaturas? Si todo está decidido, ¿por qué dudas? Volumen 29, capítulo 30. Julio 27 de 1931. El gran mal de quien no hace la divina voluntad. Ejemplo de Adán interesantísimo. Mi abandono en el santo querer divino continúa, y comprendía el gran bien que mi pequeña alma sentía al vivir en poder de un querer tan santo. Él tiene tal celo, la ama tanto, toma empeño de todo, incluso de las cosas más pequeñas de esta criatura, que parece que dice: ninguno me la toque y hay de quien se atreva. Entonces yo pensaba: me ama tanto, y yo, ¿he tenido alguna vez la gran desventura de oponerme a una voluntad tan amable y adorable? Yo dudo fuertemente, en especial en este último periodo de mi existencia, en lo que he pasado, que haya habido alguna ruptura entre mi voluntad y la voluntad divina. Y mientras mi pobre mente estaba afligida por la triste duda, mi dulce Jesús, no soportando el verme angustiada, todo bondad me ha dicho: hija mía buena, ánimo, aleja de tu mente toda duda y angustia, porque éstas te debilitan y te hacen interrumpir el vuelo hacia aquel querer que tanto te ama. Es verdad que ha habido reflexiones, miedos, faltas de pleno abandono, de modo que tú sentías el peso de tu voluntad como si quisieras salir en campo para hacer su camino, y te volvía como una niña pequeña que teme de todo, tiene miedo de todo, y tanto que frecuentemente llora. Y yo te tenía estrechada entre mis brazos para sostenerte, y vigilaba más que nunca tu voluntad para tenerla segura. Por eso, hija, verdaderas rupturas entre mi divina voluntad y la tuya no hay, ni ha habido, y si jamás sea esto hubiera sido, el cielo te libre, hija mía, habrías incurrido en la misma desgracia de Adán. ¿De cuántos preparativos no fue precedida su existencia?
Nuestro amor no se daba paz, ponía fuera el cielo y el sol, un agradable jardín y tantas otras cosas, todos actos preparatorios como desahogo de nuestras obras por amor de este hombre. Y al crearlo, se vertió nuestra vida divina en él, haciéndose vida permanente de éste, de manera que nos sentía adentro como vida perenne, y nos sentía fuera en nuestras obras creadas por amor suyo. Nuestro amor fue tanto que se hizo revelador de nuestro ser divino en el interior del hombre, porque había establecido nuestra vida permanente en él, y revelador por fuera, de modo que cada cosa creada era una revelación de nuestro amor que le hacía. Mucho más que en la creación, le fueron dados al hombre, tanto nuestra vida como todas las cosas creadas de manera permanente, no a intervalos. Un bien hoy sí y mañana no, es un amor roto, y la naturaleza de nuestro amor no se adapta a un amor interrumpido. Él es eterno y jamás dice basta. Así que Adán, en cuanto rompió con nuestra voluntad divina, se jugó toda la creación y también nuestra vida en él. Es tan grande la ofensa de sustraerse de nuestra divina voluntad, que ponemos a un lado todos nuestros preparativos, el gran bien que habíamos puesto fuera, y nos retiramos del hombre, y con nosotros queda ofendida toda la creación. Así que en cuanto Adán formó la ruptura con nuestra voluntad, se ofendió el cielo, las estrellas, el sol, el aire que respiraba, el mar, la tierra que pisaba, todos se sintieron ofendidos, porque mi divina voluntad es como latido y circulación de sangre de todas las cosas creadas. Por eso todos sintieron el dolor de la ruptura del querer humano, sintiéndose tocar el latido del que recibían vida y conservación. Ahora, si jamás hubiera habido ruptura de voluntad entre la tuya y la mía, habría hecho a un lado mis tantos preparativos hechos en tu alma, mis tantas gracias derramadas, y me habría retirado haciéndote a un lado. Si continúas oyéndome, es señal de que mi voluntad está firme en ti y la tuya está en su puesto. Si tú supieras qué significa no hacer mi divina voluntad, la criatura trataría de impedir y de hacer morir aquel movimiento que jamás termina, y de dar muerte a los actos santos que mi voluntad divina ha establecido cumplir en la criatura. Ella quiere dar vida divina, y mientras está por darla, si la voluntad humana no la recibe y se opone, se hace cuchillo para matar y sofocar esta vida divina en su alma. Parece que sea nada el no hacer mi voluntad, mientras que es todo el mal de la criatura, es la ofensa más grande para nuestra majestad suprema. Por eso sea atenta, y tu abandono en ella sea continuo.